Este es el Salmo 51, uno de los más conmovedores y sinceros de toda la Escritura. Una oración que brota desde lo más profundo del alma, cuando el corazón se siente quebrantado, cuando el espíritu reconoce su fragilidad y busca la misericordia de Dios como única fuente de consuelo y redención. Este salmo nos recuerda que no existe pecado tan grande que no pueda ser perdonado por la inmensidad del amor divino, ni alma tan perdida que no pueda ser hallada por la luz de su misericordia. Si estás escuchando estas palabras, no es casualidad. Tal vez has sentido la carga del arrepentimiento, la necesidad de limpiar tu interior, de pedirle a Dios que borre tus culpas y te devuelva la paz. Este es el momento. Abre tu corazón y permite que su presencia toque las zonas más heridas de tu ser. Antes de continuar, escribe en los comentarios una frase de fe, algo que salga de lo más profundo de ti, como: Señor, límpiame con tu amor y renueva mi espíritu. Al escribir esa frase, dejas una constancia ante Dios de tu fe y de tu confianza. Es un pequeño acto que puede abrir grandes puertas en tu vida. Dale a like y suscríbete al canal para seguir recibiendo palabras como esta, llenas de esperanza y consuelo. Porque este salmo no es solo una oración, es una confesión de alma, una súplica de quien desea volver a los brazos del Padre. Dios escucha al corazón que se arrepiente sinceramente. Cuando el alma reconoce su error y se humilla ante Él, el cielo entero se inclina para abrazarla. No hay vergüenza en el arrepentimiento, hay liberación. No hay condena en el llanto, hay renovación. El Salmo 51 nos enseña que la verdadera pureza no se encuentra en la perfección humana, sino en la humildad de quien acepta su debilidad y busca en Dios la fuerza para levantarse. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Con esas palabras, el salmista nos invita a mirar hacia adentro, a desnudar el alma sin miedo y a reconocer que solo la gracia puede sanar lo que la culpa destruyó. En cada palabra, en cada suspiro, hay una promesa. Dios no desprecia al corazón contrito y humillado. Él no se aparta de quien clama sinceramente por perdón. Cuando sentimos el peso de nuestras propias faltas, solemos escondernos del mundo, pero Dios nos llama a acercarnos, no a huir. Nos dice: ven tal como eres. No necesitas ser perfecto para ser amado. Necesitas ser honesto para ser restaurado. Así como un padre abraza al hijo que regresa después de haberse perdido, así el Señor abre sus brazos cuando reconoces tus errores y te entregas a Él sin reservas. Este salmo es un regreso al hogar, un camino que va desde la oscuridad de la culpa hasta la claridad del perdón. Es un viaje de lágrimas que se transforman en esperanza, de heridas que se vuelven testimonio, de ruinas que vuelven a levantarse por la fuerza del amor divino. Cada palabra es un espejo donde el alma se ve reflejada. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Estas frases son el grito de todos los que alguna vez sintieron que habían fallado, pero también la semilla de todos los que quieren volver a empezar. En ellas se esconde la ternura de un Dios que no se cansa de amar, que no guarda rencor, que no cierra las puertas, sino que espera pacientemente a que vuelvas a tocar. Y cuando tocas, Él abre. Cuando clamas, Él responde. Cuando te arrepientes, Él transforma tu culpa en gracia. El perdón de Dios no es una idea, es una experiencia viva. Se siente en el alma, se respira en el silencio, se manifiesta en la paz que regresa después del llanto. Muchos piensan que Dios está lejos, pero en realidad, el momento más cercano entre el cielo y la tierra ocurre cuando un ser humano, con lágrimas en los ojos, dice: «Perdóname, Señor». En ese instante,
Las cadenas invisibles se rompen, la carga se aligera, el alma renace. El arrepentimiento no es debilidad, es la valentía de reconocer que sin Dios no podemos avanzar. David, quien escribió este salmo, sabía lo que era fallar. Había conocido la culpa, el error y la caída, pero también había sentido la ternura de un Dios que restaura. Por eso sus palabras atraviesan los siglos, porque no nacen de la teoría, sino del dolor y de la fe. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Esa petición es una de las más poderosas que puede pronunciar un ser humano. No pide riquezas, no pide venganza, no pide gloria, pide limpieza interior, pide renovación. Porque el verdadero milagro no ocurre afuera, sino dentro del alma, cuando la gracia de Dios la toca y la transforma. Cuando oramos con sinceridad, las lágrimas se vuelven semillas de luz. Cada lágrima que derramas con fe es recogida por Dios, que las convierte en flores de consuelo y esperanza. Quizás hoy te sientas lejos, cansado, culpable o incluso indigno de su amor. Pero déjame decirte algo con certeza. No hay distancia que su misericordia no pueda recorrer. No hay mancha que su perdón no pueda limpiar. No hay historia que su amor no pueda redimir. Lo único que Él necesita es que abras la puerta del arrepentimiento. Y cuando lo haces, su luz entra y comienza la sanación. Pide perdón, pero también permite que Él te perdone. A veces no es Dios quien no perdona, sino nosotros mismos quienes no sabemos aceptar su perdón. Cargamos con culpas pasadas, nos castigamos con recuerdos y olvidamos que la gracia ya nos alcanzó. Este salmo nos enseña a soltar ese peso, a creer que el perdón divino no es parcial, es total. Cuando Dios limpia, limpia por completo. Cuando Él restaura, lo hace desde las raíces. Cuando Él sana, no deja cicatriz que duela, solo marca que recuerda su amor. Así que mientras escuchas estas palabras, cierra los ojos y deja que el eco del Salmo 51 entre en tu corazón. Imagina que cada palabra es una gota de agua pura que cae sobre tu alma, lavando la culpa, calmando la mente, devolviendo la serenidad. Ten piedad de mí, oh Dios. Es la oración más breve y más poderosa que existe. Es la llave que abre todas las puertas del cielo. Cuando la pronuncias con fe, el alma se reconcilia con su Creador y todo vuelve a encontrar su sentido. Cuando uno se arrodilla ante Dios con el corazón roto, no lo hace por debilidad, sino por amor. Es un gesto de entrega que trasciende toda palabra. No se trata solo de pedir perdón, sino de dejarse transformar por la ternura divina. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí, dijo el salmista, confesando no solo un error, sino la conciencia de necesitar a Dios. Y ahí está el milagro. Cuando reconoces tu fragilidad, Dios te viste de fortaleza. Cuando confiesas tu error, Él te cubre de pureza. No hay oscuridad que resista la luz de su perdón, ni corazón tan endurecido que su amor no pueda ablandar. En esta oración, el alma habla sin máscaras. No busca justificarse ni esconderse, solo desea volver a la comunión perdida. ¿Cuántas veces tratamos de llenar el vacío con cosas pasajeras? Y sin embargo, solo Dios puede llenarlo verdaderamente. El arrepentimiento es una puerta hacia la libertad, un regreso a la esencia, una reconciliación con la verdad. Cuando dices, límpiame, Señor, no estás pronunciando palabras vacías. Estás pidiendo que el Creador repare lo que el pecado dañó. Y Él lo hace con ternura, no con reproche, con compasión, no con castigo. Porque el amor de Dios no humilla, eleva, no condena, restaura, no aparta, abraza. La misericordia de Dios es un río que nunca se seca.
fluye desde la eternidad hacia cada alma que la necesita. Y lo más hermoso es que no importa cuántas veces hayas caído, siempre puedes volver a beber de ese río. Dios no te pide perfección, te pide sinceridad. No busca que nunca tropieces, sino que no te alejes de su luz. Cuando reconoces tus faltas, Él no te mira con desprecio, sino con ternura, como quien encuentra a su hijo después de haberlo perdido. Ese es el mensaje de este salmo, que incluso en medio de la culpa hay esperanza, que incluso en medio del error hay redención. A veces pensamos que para acercarnos a Dios necesitamos presentarnos impecables, pero eso es una mentira que el miedo nos hace creer. Dios no quiere tu versión perfecta, quiere tu versión real. Quiere tus lágrimas, tus heridas, tus silencios. Quiere que te acerques tal como estás, porque Él es el único capaz de convertir tu ruina en belleza, tu llanto en canto, tu vergüenza en testimonio. Cuando abres el corazón, Él entra sin ruido, pero con una luz que lo transforma todo. Y poco a poco, lo que era culpa se convierte en gratitud. Lo que era tristeza se convierte en fe. Lo que era oscuridad se convierte en propósito. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Estas palabras son un canto al poder regenerador de Dios. Imagínate la nieve, pura, silenciosa, brillante. Así queda el alma cuando el perdón divino la toca. Ya no hay sombras, solo claridad. Ya no hay miedo, solo confianza. Y aunque el pasado no se borre de la memoria humana, se borra del corazón de Dios. Él no recuerda tus errores, recuerda tu retorno. No guarda lista de tus caídas, guarda el instante en que volviste a levantarte. El Salmo 51 no es un texto triste, aunque nazca del dolor. Es una melodía de esperanza, un himno a la segunda oportunidad. Nos enseña que el arrepentimiento no nos encadena al pasado, sino que nos impulsa hacia una nueva vida. Cuando pides perdón, estás abriendo la puerta a una existencia más pura, más libre, más llena de propósito. Dios no solo limpia tus pecados, te enseña a vivir de otra manera. Su perdón no es una excusa para repetir errores, es una fuerza para superarlos. Por eso, cuando el alma se entrega, el espíritu la eleva. Hay momentos en los que el dolor del arrepentimiento es tan profundo que parece imposible sanar. Pero en ese dolor hay belleza, porque es la señal de que aún sientes, de que aún amas, de que aún deseas el bien. Dios utiliza ese dolor como una herramienta de sanación. Así como el fuego purifica el metal, la contrición purifica el alma. Lo que hoy duele, mañana se convertirá en sabiduría. Lo que hoy pesa, mañana será un testimonio de fe. Así trabaja el amor de Dios. Transforma las ruinas en templos, las lágrimas en lecciones, las culpas en caminos de redención. Cuando te sientas lejos, recuerda que el Salmo 51 no fue escrito para los santos, sino para los que fallaron. Es un refugio para los que se equivocaron, un abrazo para los que lloran, una voz para los que se quedaron sin palabras. En cada frase hay un eco de esperanza. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Es el ruego de quien teme perder la presencia divina, pero también la declaración de una fe que no se rinde. Porque aunque el alma tiemble, el corazón que busca a Dios nunca queda sin respuesta. El Espíritu Santo actúa como el viento que limpia las hojas secas del alma. Sopla suave, pero constante, retirando la culpa, el rencor, la vergüenza, y dejando solo el brillo de lo nuevo. Cuando oras este salmo con fe, algo cambia dentro de ti, incluso si no lo notas al principio. Tal vez no escuches una voz, pero sentirás una calma distinta, un alivio sutil que te dice que no estás solo.
Esa es la presencia de Dios, silenciosa pero real, que obra sin ruido y reconstruye desde el interior. Y cuando finalmente la paz vuelve a tu corazón, comprendes que el arrepentimiento no era un castigo, sino una puerta, que llorar no era un signo de debilidad, sino de purificación, que pedir perdón no te hace menos, te hace libre. Dios no necesita tus palabras perfectas, solo tu entrega. Porque en el momento en que dices, Señor, ten piedad de mí, el cielo entero se inclina hacia ti y te envuelve con una misericordia que no tiene límites. A veces la culpa se instala en el alma como una sombra silenciosa que no deja dormir, que aparece en los recuerdos y en los momentos de quietud. Pero Dios no quiere que vivas prisionero del pasado. Él no te creó para que arrastres cadenas, sino para que vivas libre en su amor. El perdón no borra los hechos, pero transforma el significado de tu historia. Lo que antes era motivo de vergüenza se convierte en testimonio. Lo que era caída se convierte en punto de partida. El Salmo 51 nos recuerda que no hay culpa que no pueda ser lavada, ni herida que no pueda ser sanada por aquel que es puro amor. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. ¿Qué frase más poderosa? Cuando el alma es tocada por la gracia, incluso lo que estaba roto por dentro vuelve a cantar. El gozo que Dios ofrece no es una risa superficial, es una alegría profunda, la que nace después de las lágrimas, la que ilumina cuando todo parecía perdido. Es la alegría del que fue perdonado, del que sintió el abrazo divino en medio de su vergüenza, del que escuchó en el silencio una voz que decía, «Te amo igual y siempre te amaré». Esa es la esencia del Salmo 51, la certeza de que el amor de Dios es más fuerte que cualquier error. No importa lo que hiciste, importa lo que eliges hacer desde hoy. No importa cuán oscuro haya sido el camino, importa que sigas avanzando hacia la luz. Cuando dices, borra mis rebeliones, no estás pidiendo que el pasado desaparezca, sino que sea transformado. Dios no borra tu historia, la redime. Él no elimina tus errores, los convierte en sabiduría. Cada experiencia dolorosa puede ser un recordatorio de cuánto necesitabas su presencia. Cada tropiezo puede ser una lección que fortalezca tu fe. Así trabaja la misericordia divina. No destruye, reconstruye. No borra lo vivido, lo ilumina con un nuevo propósito. El perdón de Dios tiene el poder de limpiar el alma y devolverle la inocencia perdida. No la inocencia de quien nunca cayó, sino la de quien cayó y se levantó con una nueva comprensión del amor. Esa pureza es más fuerte, más profunda, más consciente. Es la pureza que no se obtiene con esfuerzo humano, sino con la gracia divina. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Esta oración no es una súplica desesperada, es una proclamación de esperanza. Porque quien pide un corazón limpio ya está en el camino hacia la sanación. Hay una belleza inmensa en el alma que se arrepiente. Es como una flor que brota después del invierno, una vida que renace después del dolor. El arrepentimiento sincero no es un acto de tristeza, sino un acto de amor. Es el alma diciéndole a Dios, «Te necesito, sin ti no puedo seguir». Y cuando pronuncias esas palabras, Dios se acerca, no para juzgarte, sino para sostenerte, no para señalar tus errores, sino para mostrarte el camino de regreso. Él no se deleita en el castigo, se deleita en la restauración. Su justicia no destruye, su justicia sana. Cuando el corazón humano se encuentra con la misericordia divina, ocurre el milagro más grande, la paz. Esa paz que el mundo no puede dar,
esa tranquilidad que ningún éxito ni riqueza puede comprar. Es la paz que viene cuando sabes que ya no estás solo, que Dios está contigo, que tu historia no terminó con la culpa, sino que comenzó con el perdón. Y esa paz te da fuerzas para mirar al futuro sin miedo, para amar sin reservas, para vivir con propósito. El salmista pedía: «No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu». Es el clamor más puro que puede salir del corazón humano, porque lo peor que podría ocurrirnos no es perder algo material, sino perder la conexión con Dios. Pero cuando te arrepientes sinceramente, esa conexión se renueva, se fortalece. Dios no se aparta de ti. Eres tú quien a veces se aleja por vergüenza o por miedo, pero incluso cuando te alejas, Él sigue esperándote con la paciencia infinita del amor verdadero. Muchos viven atrapados en el sentimiento de no merecer el perdón, pero la verdad es que el perdón no se merece, se recibe. Es un regalo. Y cuando lo aceptas, cuando permites que ese amor entre en ti, todo cambia. Las culpas pierden poder, las heridas comienzan a cerrar, la esperanza vuelve a florecer. Porque la misericordia de Dios no se mide por tus obras, sino por su infinita bondad. Él no ama porque seas perfecto, ama porque eres suyo. El Salmo 51 es también una invitación a perdonar. Así como Dios te perdona, tú también estás llamado a liberar a quienes te han herido, no por ellos, sino por ti, porque mientras retienes el rencor, sigues atado a lo que te dañó. Pero cuando sueltas, cuando liberas, cuando dejas que el amor tome el lugar del resentimiento, entonces tu alma se aligera y la paz se asienta. El mismo Dios que limpia tus faltas, también sana tus heridas, incluso las causadas por otros. Su perdón se expande, se multiplica y transforma todo a su paso. Y cuando finalmente sientes ese perdón corriendo por tus venas como una corriente de agua viva, entiendes que el arrepentimiento era el camino hacia la libertad, que lo que parecía un fin era en realidad un comienzo, que el dolor que sentías era solo el preludio de una vida nueva, más luminosa, más plena, más verdadera. Vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. Esa es la oración de quien ha comprendido que la salvación no es un concepto, es una experiencia. Es la alegría de saberse amado incluso después de haberse equivocado. Así trabaja Dios. No te rescata solo del pecado, te rescata de ti mismo. Te enseña a amarte con misericordia, a verte con los mismos ojos con los que Él te mira, con ternura, con paciencia, con esperanza. Y cuando comienzas a mirarte así, el pasado deja de ser una prisión y se convierte en un testimonio, porque lo que fue ruina se vuelve cimiento, lo que fue llanto se vuelve canción, lo que fue culpa se vuelve gracia. Cada palabra de este salmo es una semilla plantada en el corazón del creyente, una semilla que cuando se riega con sinceridad y fe, florece en transformación. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. En esas palabras hay una verdad inmensa. A Dios no le conmueven las apariencias, le conmueve la autenticidad. No busca altares llenos de oro, sino corazones dispuestos a cambiar. No necesita promesas vacías, sino decisiones verdaderas. Lo que Él desea es que el alma reconozca su fragilidad y se deje moldear por su amor. Cuando te presentas ante Él con humildad, el cielo se abre y su gracia desciende. El arrepentimiento no es un acto instantáneo, es un proceso. Es el camino lento pero firme hacia la luz. Hay días en los que te sentirás lleno de paz y otros en los que la culpa volverá a tocar la puerta. Pero no te desesperes. Dios no mide tu progreso por tus caídas, sino por tu deseo de levantarte.
Él no exige perfección, solo constancia. Si cada día te acercas un poco más, si cada día oras con sinceridad, si cada día pides que tu corazón sea limpiado, entonces ya estás caminando en dirección a la redención. La misericordia de Dios no se agota con tus errores, se renueva con tu fe. ¿Cuántas veces el alma se siente cansada de fallar? ¿Cuántas veces te dices, no cambiaré nunca? Pero el Salmo 51 te recuerda que no es por tu fuerza, sino por la de Dios, que la transformación ocurre. Cuando te entregas completamente, cuando sueltas el control y permites que el Espíritu obre, comienzas a notar que tu mente se aclara, tus decisiones cambian, tus pensamientos se vuelven más puros, no porque seas mejor, sino porque estás siendo guiado. El perdón no solo limpia, también dirige. Te devuelve la capacidad de caminar con propósito y claridad. La verdadera purificación ocurre cuando dejas que Dios entre en tus pensamientos más oscuros, en esos lugares donde ni tú mismo quieres mirar. Él no entra para juzgarte, sino para iluminarte. Te muestra las raíces del error, las heridas que te llevaron a caer, los vacíos que intentaste llenar con cosas que no eran su amor. Y al mostrártelo, no te acusa, te sana. Porque el amor de Dios no solo borra las culpas, también enseña. Te enseña a comprenderte, a perdonarte, a crecer. Cada lágrima derramada con fe se convierte en una gota de sabiduría. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación, y cantará mi lengua tu justicia. El salmista no pedía solo liberación del castigo, sino la oportunidad de alabar, de testificar, de contar al mundo que Dios lo había restaurado. Esa es la verdadera conversión, cuando lo que antes te avergonzaba se transforma en mensaje de esperanza para otros. Cuando dejas de esconder tus errores y comienzas a compartir tu proceso como testimonio de lo que la misericordia divina puede hacer. Cada persona que se arrepiente y es perdonada se convierte en luz para otros. Porque si Dios te levantó a ti, también puede levantar a quien te escuche. El arrepentimiento genuino tiene el poder de reconstruir incluso lo que parecía perdido. Las relaciones, la autoestima, la fe, la paz interior. Todo puede ser renovado cuando permites que Dios obre en ti. A veces pedimos milagros externos, pero el milagro más grande ocurre dentro del alma. Es el instante en que sientes que ya no necesitas huir, que ya no necesitas esconderte, que puedes mirar al cielo sin miedo. Eso es libertad. Esa es la salvación real. Cuando oras este salmo, no lo hagas como quien recita palabras antiguas, sino como quien conversa con su Padre. Imagina que estás frente a Él, en silencio, sin máscaras, sin defensas. Siente su mirada llena de amor, no de reproche. Siente cómo su voz te dice, te perdono. Y deja que esa palabra penetre en tu interior. Deja que te libere, que te limpie, que te devuelva la paz. La fe no es un sentimiento pasajero. Es una decisión diaria de creer que Dios está contigo, incluso cuando no lo sientes. El alma que se arrepiente y se entrega comienza a irradiar una luz distinta. Es la luz de quien ha conocido la oscuridad y ha decidido no volver a ella. Es una luz humilde, serena, pero poderosa. Esa luz inspira, consuela y guía, porque quien ha sido perdonado sabe cómo tender la mano al que cae. El Salmo 51 nos enseña que el perdón recibido se convierte en perdón ofrecido, que quien ha sentido la gracia la comparte, que quien ha sido sanado se convierte en instrumento de sanación. Cuando pronuncias este salmo, el universo espiritual se mueve. Ángeles te rodean, el Espíritu Santo sopla suavemente y las puertas del cielo se abren, porque Dios no es indiferente a la voz de quien clama desde el alma. Cada palabra tuya
llega a su corazón. Cada lágrima es vista, cada petición es escuchada. Él no ignora a los que buscan su rostro. Y cuando menos lo esperas, algo cambia. La carga se aligera, la mente se aclara, el corazón se ensancha. El perdón llega como una brisa, sin ruido, pero con poder. Cuando entiendes el valor del perdón, comprendes también la grandeza del amor de Dios. Un amor que no necesita razones, un amor que no calcula, un amor que simplemente ama. Así te ama Él, incluso cuando fallas, incluso cuando dudas, incluso cuando crees que no lo mereces. Él te sigue llamando por tu nombre, recordándote que aún eres su hijo, que aún tienes propósito, que aún puedes comenzar de nuevo. El Salmo 51 es la promesa de ese nuevo comienzo. No importa cuántas veces hayas caído. Si hoy levantas tu mirada al cielo y dices, «Ten piedad de mí, oh Dios», el milagro empieza a ocurrir. Hay un instante sagrado en el camino del arrepentimiento, el momento en que el alma comprende que ha sido perdonada. No hay sonido más dulce ni paz más profunda que esa certeza. Es como si una cadena invisible se rompiera y de repente pudieras respirar con libertad. Esa es la verdadera limpieza espiritual que el salmista implora. Lávame más y más de mi maldad. No pide solo que sus faltas sean olvidadas, sino que su interior sea renovado por completo. Y eso es lo que Dios hace. No simplemente borra, sino que recrea, toma lo viejo y lo transforma en algo nuevo, más fuerte, más luminoso. Cuando te acercas a Dios con un corazón sincero, algo ocurre dentro de ti que no se puede explicar con palabras. La mente se aquieta, la ansiedad se disuelve y el alma siente que ha vuelto a casa. Ese es el poder de la misericordia divina. El perdón de Dios no llega con truenos ni relámpagos, llega con ternura. Es una voz suave que susurra, «Ya pasó, todo está bien, yo estoy contigo». Y en ese susurro hay más poder que en cualquier grito, porque restaura desde dentro, sin imponer, sin obligar. Solo ama. El Salmo 51 no es un texto antiguo destinado a los tiempos de David. Es una oración eterna, viva, que sigue resonando en cada alma que busca perdón. Cada vez que lo recitas, estás uniéndote a una cadena de creyentes que durante siglos han levantado la misma súplica al cielo. Y Dios, con la misma paciencia infinita, sigue respondiendo, sigue abrazando, sigue renovando. No hay distancia entre tú y aquellos que antes también lloraron, también fallaron, también fueron restaurados. Porque todos compartimos la misma naturaleza humana y el mismo deseo de volver a la luz. Dios no solo perdona al que se arrepiente, sino que también le devuelve la dignidad. Eso es lo que hace que este salmo sea tan poderoso. El alma no solo es limpiada, también es levantada. El arrepentimiento genuino no te deja en el suelo, te impulsa hacia adelante. Dios no te recuerda tu caída, te muestra tu propósito. Él no te deja en la vergüenza, te viste de esperanza. Cuando oras con fe, el pasado deja de definirte. Ya no eres el que falló, sino el que fue perdonado. Y esa nueva identidad te libera para vivir en plenitud. La verdadera gracia consiste en entender que no puedes ganar el amor de Dios, porque ya lo tienes. El perdón no es una meta que alcanzar, sino un regalo que aceptar. A veces cuesta creerlo, porque el corazón humano está acostumbrado a ganarse todo con esfuerzo, pero el amor divino rompe esa lógica. No hay mérito, solo misericordia. No hay condiciones, solo compasión. Y cuando aceptas eso, tu alma se expande. Dejas de temerle a Dios y comienzas a amarlo de verdad. Ya no lo ves como un juez, sino como un padre. Ya no lo buscas por miedo, sino por amor.
Este salmo también nos enseña que el arrepentimiento verdadero no es egoísta. Quien ha sido perdonado desea que otros también lo sean. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. Eso escribió David, y ese es el reflejo de un corazón transformado. Cuando has sentido la bondad de Dios en carne propia, no puedes guardártela. Te conviertes en mensajero de su misericordia, en testimonio viviente de su poder. No predicas con palabras, sino con tu vida. Cada cambio, cada decisión, cada acto de bondad se convierte en una prueba de que la gracia existe. Dios no espera que seas perfecto antes de usarte. Te usa precisamente desde tu fragilidad, porque en ella su poder se manifiesta. Las grietas del alma son las rendijas por donde entra su luz. Cuando reconoces tus debilidades, permites que Él actúe. No hay historia demasiado manchada, ni vida demasiado rota. Si pones tu historia en las manos de Dios, Él la reescribe con tinta de perdón. Donde antes había culpa, ahora habrá propósito. Donde había vergüenza, ahora habrá enseñanza. Donde había silencio, ahora habrá canción. El perdón de Dios no solo cambia tu relación con Él, cambia tu manera de ver el mundo. Aprendes a mirar a los demás con compasión, a entender que todos cargan con sus propias batallas, que nadie está libre de caer. El arrepentimiento te vuelve más humano, más empático, más capaz de amar sin juzgar, porque sabes lo que es ser levantado cuando nadie más creía en ti. Y ese amor que recibes de Dios, comienzas a reflejarlo. Tu manera de hablar cambia, tus gestos cambian, tu forma de reaccionar cambia. Ya no buscas justicia humana, buscas paz espiritual. El alma restaurada se convierte en instrumento de bendición. Donde antes causaba daño, ahora lleva alivio. Donde antes sembraba caos, ahora lleva calma. Esa es la verdadera señal de que el perdón ha hecho su obra. No es solo sentirte mejor, es ser mejor. Y no por esfuerzo, sino porque la presencia de Dios vive en ti. Abre mis labios, Señor, y publicará mi boca tu alabanza. Cuando has sido perdonado, las palabras de agradecimiento fluyen sin esfuerzo. Tu vida se convierte en una alabanza constante, en una canción que dice: Él me rescató. Este salmo también es un recordatorio de que el perdón y la disciplina divina no son opuestos. A veces Dios permite que veas las consecuencias de tus actos, no para castigarte, sino para enseñarte. Así aprendes, así maduras, así fortaleces tu espíritu. El amor verdadero no es permisivo, es formativo. Y cuando lo entiendes, dejas de ver la corrección como castigo y comienzas a verla como una oportunidad de crecimiento. Dios no quiere destruirte, quiere moldearte. Como el alfarero con el barro, presiona donde debe, suaviza donde hace falta, y poco a poco da forma a algo hermoso, tu nueva versión. Así, paso a paso, el alma se vuelve más ligera, más consciente, más cercana a su Creador. El arrepentimiento deja de ser una carga y se convierte en un camino que te lleva del dolor a la paz, del miedo al amor, de la oscuridad a la luz. Ese es el poder del Salmo 51. Recordarte que no importa cuán lejos te hayas ido, siempre puedes volver. Porque Dios no se cansa de esperarte, ni deja de amarte, ni retira su mano. Él es paciente, Él es compasivo, Él es eterno. Cuando el alma reconoce su error y se entrega al amor de Dios, algo invisible sucede. Las cadenas del pasado comienzan a caer una a una. Ya no vives prisionero de lo que fuiste, sino impulsado por lo que puedes llegar a ser bajo su gracia. En ese momento, el alma respira un aire nuevo, más puro, más liviano. Es el aire de la reconciliación.
Y entonces comprendes que el arrepentimiento no es un camino hacia la tristeza, sino hacia la plenitud. «Hazme oír gozo y alegría», decía David, porque sabía que la culpa ensordece, pero el perdón devuelve la música al alma. El gozo del perdón no se grita, se siente en lo más profundo. Es la paz que llega cuando sabes que Dios te ha perdonado y que tú también te estás perdonando. El perdón divino no es un acto distante, es una caricia. Es la voz que calma al corazón inquieto, la luz que entra en los rincones donde antes solo había sombras. Cuando dejas que Dios te toque, el pasado deja de doler y se convierte en sabiduría. Lo que antes era un peso se transforma en alas. Lo que era vergüenza se vuelve enseñanza. Y entonces entiendes que el perdón no borra la memoria, pero sí sana la emoción. Sigues recordando, pero ya no duele. Sigues viendo las cicatrices, pero ahora son trofeos de victoria. Porque sobreviviste, porque cambiaste, porque Dios te levantó. El alma que se abre a la misericordia comienza a ver la vida con nuevos ojos. Donde antes había culpa, ahora hay gratitud. Donde antes había desesperanza, ahora hay propósito. El arrepentimiento sincero es una nueva forma de mirar el mundo, una mirada llena de ternura, de comprensión, de compasión. Quien ha sido perdonado, aprende a perdonar. Quien ha recibido gracia, aprende a darla. Así se multiplica la luz, así se expande el amor. Dios no obra solo en ti, obra a través de ti. Te convierte en instrumento de su misericordia, en reflejo vivo de su bondad. Y entonces comienzas a entender que el Salmo 51 no habla solo de culpa, sino de transformación. Habla de cómo el alma se purifica cuando el amor entra. Habla del poder de empezar de nuevo. Porque el arrepentimiento no es un final, es un renacimiento. En cada perdóname hay un gracias. En cada lágrima hay una semilla de esperanza. En cada error perdonado hay una nueva oportunidad de amar mejor. Y ese ciclo no se detiene, porque la misericordia de Dios se renueva cada mañana. Dios no se cansa de perdonar, pero a veces nosotros nos cansamos de pedir. Sin embargo, cuando el corazón se rinde y se sincera, el cielo se abre. Y entonces sientes que no necesitas entenderlo todo, solo confiar. Confiar en que incluso de tus errores Dios puede sacar algo hermoso. Confiar en que nada de lo que viviste fue en vano. Confiar en que tu historia, con todas sus sombras, puede ser usada para iluminar a otros. Esa es la grandeza de su amor. Transforma tus ruinas en cimiento para nuevas vidas. El arrepentimiento no es debilidad, es valentía. Requiere más fuerza reconocer los errores que esconderlos. Requiere más humildad pedir perdón que justificarse. Y esa humildad es la llave que abre las puertas del alma. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Él no busca héroes sin fallas, busca corazones sinceros. Y cuando te acercas con sinceridad, sin máscaras, sin excusas, Él te recibe con brazos abiertos. Porque Dios no se sorprende de tus errores, ya los conocía antes de que ocurrieran. Lo que Él espera es tu regreso, no tu perfección. Hay momentos en los que sentirás que el perdón no basta, que tus errores han dejado heridas demasiado profundas. Pero incluso esas heridas pueden sanar. El amor de Dios no deja huecos sin llenar. Si le entregas tu pasado, Él lo usará para moldear tu futuro. Si le das tus lágrimas, Él las transformará en ríos de bendición. Porque su amor no remienda, renueva, no parchea, reconstruye. No disimula el daño, lo convierte en belleza. Esa es la obra silenciosa del Espíritu. Tomar lo que estaba roto y hacerlo brillar. El alma perdonada se vuelve un santuario. En ella ya no habita la culpa sino la gratitud. Ya no hay miedo sino confianza.
y entonces comienzas a vivir de una manera diferente. Cada día se vuelve una oportunidad para agradecer, para servir, para amar. Tu oración ya no nace de la necesidad, sino del gozo. Ya no dices «perdóname» con desesperación, sino «gracias» con serenidad. Porque sabes que has sido restaurado, que tu valor no depende de tus obras, sino del amor que te sostiene. Dios no solo limpia tu alma, también te devuelve tu voz. Abre mis labios, Señor, y mi boca publicará tu alabanza. Cuando el corazón es restaurado, las palabras brotan con poder. Ya no hablas desde la culpa, sino desde la gratitud. Ya no oras desde la vergüenza, sino desde la certeza de haber sido amado. Tu oración se vuelve más libre, más viva, más profunda. Es la voz del que ha sido rescatado, del que ha sentido el abrazo divino y no puede quedarse callado. Y cuando cantas, cuando oras, cuando agradeces, el cielo responde. El eco de tu voz se mezcla con las alabanzas de miles de almas que también fueron perdonadas. Y en ese coro silencioso, tu historia se une a la historia de todos los que alguna vez clamaron «Ten piedad de mí, oh Dios». Ninguna de esas voces fue ignorada. Ninguna de esas almas fue rechazada. Porque la misericordia de Dios es infinita y su amor no tiene final. Cuando el alma ha sido tocada por el perdón, comienza a ver belleza donde antes solo veía ruinas. El mundo ya no se percibe desde la culpa, sino desde la gratitud. Cada amanecer se convierte en un recordatorio de que Dios te dio otra oportunidad, de que su misericordia se renueva incluso cuando tú creías haber agotado todas las posibilidades. Y entonces lo cotidiano se vuelve sagrado. El aire que respiras, las personas que amas, las lágrimas que alguna vez dolieron ahora se transforman en agua que nutre nuevas raíces. Esa es la maravilla de la gracia. Hace florecer incluso lo que parecía marchito. El perdón de Dios no solo limpia, también ilumina. Te hace entender cosas que antes no veías. Te muestra cómo cada error te llevó a descubrir tu fragilidad y a la vez su fortaleza. Aprendes a mirar tu historia con compasión, no con desprecio. Te das cuenta de que no eras malo, solo estabas herido, confundido, buscando amor en lugares equivocados. Pero ahora lo has encontrado en el único lugar donde siempre estuvo, en Él. Y esa revelación cambia todo. Porque cuando entiendes que el amor de Dios no depende de tus méritos, sino de su naturaleza, dejas de luchar por ganártelo y comienzas a vivir en paz. El alma perdonada se vuelve un canal de bendición. Lo que antes retenía por miedo, ahora lo comparte por amor. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. Esa promesa se cumple en cada persona que ha sido tocada por la misericordia. Ya no hablas desde la teoría, hablas desde la experiencia. Ya no repites lo que otros dijeron, compartes lo que viviste. El arrepentimiento se convierte en testimonio, el testimonio en esperanza y la esperanza en fe para otros. Así, Dios transforma tu historia en instrumento de salvación. Cuando miras hacia atrás y recuerdas quién eras antes del perdón, no lo haces con culpa, sino con ternura. Porque ahora sabes que cada paso, incluso los más torpes, te trajeron hasta aquí. Y descubres que el arrepentimiento no fue un castigo, sino una gracia. No fue una herida, sino una puerta. No fue un final, sino el comienzo de algo más grande. Dios no permitió tu caída para condenarte, sino para mostrarte que su amor está por encima de todo error. Lo que fue ruina, Él lo convirtió en enseñanza. Lo que fue llanto, Él lo transformó en consuelo. Lo que fue culpa, ahora es libertad. El proceso de limpieza interior continúa cada día. No es un momento único, es una renovación constante. Cada oración,
Cada acto de bondad, cada gesto de humildad, es una gota más de ese río de pureza que corre dentro del alma. Y cuanto más oras, más libre te sientes, porque la oración del arrepentimiento no ata, libera, no humilla, dignifica. Es un recordatorio de que dependes de Dios no por debilidad sino por amor, que no necesitas controlar la vida, solo confiar en quien la sostiene. Y cuando aprendes a confiar, la ansiedad se disuelve. Ya no te preocupas tanto por lo que fue o por lo que será, porque entiendes que todo está en manos de Dios. Él conoce tus heridas, tus errores, tus miedos, y aún así te elige cada día, te llama, te busca, te cuida. Y lo más hermoso es que su voz no grita, susurra, no impone, invita. Ven, te dice, regresa, descansa, yo haré nuevas todas las cosas. Y cuando respondes a ese llamado, una paz profunda invade todo tu ser. A veces cuesta creer que algo tan grande pueda ser tan simple. Pero el perdón de Dios no se complica, solo requiere un corazón sincero. No importa cuánto tiempo lleves lejos, Él no te pedirá explicaciones, solo te abrazará. No te exigirá demostrar nada, solo te recordará que sigues siendo su hijo. Ese amor no se puede ganar ni perder, solo se puede aceptar. Y cuando lo aceptas, cuando te rindes por completo a su misericordia, descubres que el cielo no está lejos, comienza dentro de ti. El alma que ha sido restaurada se convierte en una fuente de luz para otros. Su forma de vivir, su forma de hablar, su forma de amar, se vuelven reflejo del perdón que la transformó. Ya no necesitas convencer a nadie de la existencia de Dios, porque tu vida lo demuestra, tu paz lo revela, tu alegría lo contagia. Y sin darte cuenta, comienzas a cumplir con las palabras del salmista. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, porque la enseñanza más poderosa no es la que se predica, sino la que se vive. Cuando pronuncias de nuevo las palabras, «Ten piedad de mí, oh Dios», ya no lo haces con temor, sino con gratitud. Ya no es una súplica desesperada, es una conversación íntima, como quien habla con un amigo que conoce todos tus secretos y aún así te ama, como quien se confía al único que nunca traiciona. En esas palabras hay una promesa eterna. La misericordia siempre te encontrará, incluso cuando te pierdas. Y así, paso a paso, oración tras oración, el alma se eleva, las culpas desaparecen, el miedo se desvanece, y solo queda la certeza de que Dios te ha hecho nuevo. No mejor, sino nuevo, porque el perdón no te devuelve al pasado, te proyecta al futuro. Te recuerda que la gracia no solo borra lo que fue, sino que siembra lo que será. Y ese futuro, cuando caminas con Dios, siempre está lleno de esperanza. Cuando el alma renace tras el arrepentimiento, la vida entera adquiere un nuevo color. Las cosas pequeñas recuperan su valor. El silencio deja de ser vacío y se vuelve espacio de comunión. La soledad ya no pesa, porque se transforma en encuentro. El alma que ha sido limpiada aprende a ver a Dios en todo, en una palabra amable, en el viento suave, en la sonrisa de un desconocido, y entiende que la presencia divina no es algo lejano, sino constante. Está en lo cotidiano, en lo invisible, en cada instante. Así es la misericordia, silenciosa, pero inquebrantable. A veces todavía llega el recuerdo del pasado, como una sombra que intenta volver, pero ya no tiene el mismo poder. La culpa se desvanece ante la certeza del amor. Lo que antes te hacía temer, ahora te enseña. Porque el alma perdonada ya no teme recordar. Sabe que cada cicatriz es una prueba de que sobrevivió, de que fue restaurada, de que Dios estuvo ahí incluso en la caída.
No hay memoria que pueda quitarte la gracia una vez que la has recibido. El perdón de Dios no se revoca, no se cancela, no se pierde, es eterno. Es una promesa grabada en el corazón del que ama sin condiciones. Restáurame el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. Esa oración encierra todo lo que un ser humano necesita. No se trata de riquezas, ni de poder, ni de reconocimiento. Se trata del gozo de vivir en paz con uno mismo y con Dios. Ese gozo es distinto a cualquier placer terrenal. No depende de lo que ocurre afuera, sino de lo que florece dentro. Es el gozo de saber que estás reconciliado, que ya no hay barreras entre tú y el Creador, que puedes mirarlo sin miedo y sentir que te sonríe. Cuando el alma se entrega a Dios, el corazón deja de ser de piedra y se vuelve carne viva. Se ablanda ante el dolor ajeno, se llena de compasión. La mirada cambia, las palabras cambian, incluso la respiración se vuelve más tranquila. Porque cuando el Espíritu Santo mora en ti, todo se ordena. Lo que antes era caos se alinea, lo que antes era ruido se calma, lo que antes era oscuridad se ilumina. Esa transformación no siempre se ve de inmediato, pero se siente. Poco a poco, lo viejo desaparece y lo nuevo nace. Es el milagro del alma restaurada. El arrepentimiento te enseña a no juzgar, a mirar a los demás como Dios te miró a ti, con comprensión, con paciencia, con amor. Empiezas a entender que todos están librando sus propias batallas, que nadie es perfecto, que todos necesitan perdón. Y en lugar de señalar, tiendes la mano. En lugar de criticar, oras. En lugar de alejarte, acompañas. Esa es la verdadera señal de que el perdón ha hecho su obra. Ya no vives centrado en ti mismo, sino en amar, porque el amor es el fruto más puro del alma que ha sido perdonada. Cuando oras este salmo, estás repitiendo las mismas palabras que un corazón roto pronunció hace miles de años. Pero lo hermoso es que Dios sigue escuchándolas con la misma ternura. No hay oración vieja cuando nace de un corazón sincero. No importa si la dices en un templo, en tu habitación o en medio de tus lágrimas. Dios está ahí, atento, amoroso, esperándote. Y mientras las palabras salen de tu boca, el Espíritu las convierte en música ante el cielo. Ningún «ten piedad de mí» se pierde en el aire. Todos llegan al trono de la misericordia. El alma que ha sido perdonada no solo se salva, también se ilumina. Comienza a ver con los ojos del alma, a entender lo que antes parecía incomprensible. Ya no busca respuestas, busca presencia. Ya no exige milagros, reconoce los que suceden cada día. Y en esa mirada nueva, todo cobra sentido. Porque el verdadero milagro no fue que Dios te haya perdonado, sino que te haya enseñado a vivir de nuevo. Esa es la victoria de la gracia. Convertir el dolor en sabiduría y el pecado en transformación. Cuando entiendes la magnitud de ese amor, no puedes seguir igual. La fe deja de ser una costumbre y se vuelve respiración. Cada decisión pasa por el filtro del amor. Cada palabra es más consciente. Cada acción tiene un propósito. Ya no actúas por miedo, sino por gratitud. Ya no oras para pedir, sino para agradecer. Ya no temes al futuro, porque sabes que el mismo Dios que te perdonó te seguirá guiando. Ese es el regalo del Salmo 51, la certeza de que la misericordia no se agota, de que el amor de Dios no tiene final. Y cuando el alma llega a ese punto de paz, se da cuenta de que todo lo que necesitaba estaba en la oración más sencilla: «Ten piedad de mí». En esas palabras está todo: la humildad, la entrega, la fe, la confianza. No necesitas fórmulas complejas ni discursos largos. Solo necesitas sinceridad. Dios no escucha las palabras más elaboradas, escucha las más verdaderas.
Escucha el temblor en tu voz, la intención en tu silencio, el suspiro que no se atreve a salir. Él entiende incluso lo que no dices, porque mira el corazón. Por eso, aunque tu voz se quiebre, aunque tus ojos se llenen de lágrimas, aunque tu pasado te pese, no dejes de repetirlo. Ten piedad de mí, oh Dios. Porque cada vez que lo haces, el cielo se abre un poco más y la luz entra con más fuerza. No hay oscuridad que resista a esa oración. No hay alma tan herida que no pueda ser tocada por ese amor. No hay vida tan perdida que no pueda ser encontrada por esa misericordia. Cuando el alma ha sido purificada, el mundo ya no se percibe igual. Lo que antes era confusión, ahora es claridad. Lo que antes era peso, ahora es propósito. El alma perdonada no busca escapar de su pasado, sino aprender de él. Porque ahora sabe que incluso los errores fueron instrumentos del amor de Dios para conducirla hasta aquí. Todo lo que parecía castigo era enseñanza. Todo lo que parecía pérdida era preparación. Todo lo que dolía tenía un propósito. Y ese propósito era hacerte comprender que sin Dios nada tiene sentido, pero con Él todo lo tiene. El Salmo 51 es en realidad una historia de amor, no de un amor humano, limitado y cambiante, sino del amor divino que nunca abandona, que nunca se cansa, que siempre busca restaurar. Un amor que no se rinde ante tus errores, sino que los transforma en oportunidades. Un amor que no te deja en la oscuridad, sino que te guía hacia la luz. Ese amor es tan grande que aunque intentes huir, siempre te alcanza, porque la misericordia de Dios no persigue para condenar, sino para rescatar. Después del arrepentimiento viene la libertad. No una libertad vacía, sino una libertad profunda, espiritual. Ya no estás atado por la culpa, ni por la necesidad de aprobación, ni por el miedo al pasado. Eres libre porque sabes que Dios te ama tal como eres y que cada día puedes volver a empezar. Esa libertad no es licencia para hacer lo que quieras, sino poder para vivir con propósito. Porque quien ha sido perdonado ya no quiere herir, quiere sanar. Ya no quiere ocultarse, quiere servir. Ya no busca salvarse solo, quiere ser puente para otros. Y es ahí cuando la vida se vuelve un acto de gratitud. Cada respiración, cada sonrisa, cada gesto de bondad se convierte en una ofrenda. El alma perdonada ya no busca grandes sacrificios, porque ha entendido que el único sacrificio que agrada a Dios es el del corazón humilde. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. El corazón quebrantado no es débil, es sabio. Es el corazón que ha amado, ha caído, ha llorado y aún así sigue creyendo. Ese es el corazón que Dios elige para habitar, porque en su fragilidad hay espacio para su grandeza. Cuando el alma alcanza esa comprensión, el perdón deja de ser una meta y se convierte en un estado. Ya no oras solo para ser perdonado, oras para permanecer en gracia. Ya no clamas por miedo, sino por amor. Ya no temes el juicio, esperas la compañía. Porque entiendes que Dios no está lejos, sino dentro de ti, en cada pensamiento, en cada suspiro, en cada paso. El alma reconciliada vive acompañada, y esa compañía es su mayor tesoro. No necesita más pruebas de amor, porque la paz interior es la evidencia más grande. Entonces surge una nueva misión: compartir. El alma que ha sido restaurada no puede guardar silencio. Habla del perdón no con superioridad, sino con humildad. No dice «yo cambié», dice «Dios me cambió». Y esa diferencia lo es todo, porque no hay orgullo en quien ha sido salvado por gracia, solo gratitud. Cada palabra, cada mirada, cada abrazo se vuelve una extensión del amor divino. Donde antes había juicio, ahora hay comprensión. Donde antes había distancia, ahora hay unión.
El perdón se expande y toca a los demás, como una llama que se multiplica sin consumirse. Y mientras más compartes, más creces. Porque el amor no se agota cuando se da, se multiplica. El alma que ama se ensancha, el alma que perdona se fortalece, el alma que sirve se eleva. Así actúa Dios. No te da su gracia para que la guardes, sino para que la compartas. No te sana para que te encierres, sino para que sanes a otros. No te perdona solo para tu paz, sino para que seas instrumento de su paz. Esa es la verdadera restauración. Convertir tu historia en bendición para el mundo. Cuando miras atrás y recuerdas el momento en que dijiste, «Ten piedad de mí», puedes ver cómo todo comenzó con una simple oración. Una frase que parecía pequeña, pero que contenía todo el poder del cielo. Porque no son las palabras las que cambian las cosas, sino la fe con la que se pronuncian. Y esa fe, aunque sea del tamaño de un grano de mostaza, mueve montañas, rompe cadenas y transforma vidas. Dios no busca perfección, busca disposición. No espera que llegues limpio, espera que llegues dispuesto. No exige pureza previa, promete pureza después. Y en ese intercambio sagrado, el alma encuentra reposo, porque la vida ya no se trata de ganarse su amor, sino de vivir en él, de respirar su presencia, de confiar en su guía, de descansar en su fidelidad. Esa es la paz que sobrepasa todo entendimiento, la que el mundo no puede dar, la que solo se encuentra en él. Así, poco a poco, el alma aprende a caminar sin miedo. Ya no teme caer, porque sabe que cada caída es una oportunidad para volver a levantarse con su ayuda. Ya no teme el juicio, porque sabe que el juez también es su Padre. Ya no teme la muerte, porque sabe que la vida eterna le espera. El Salmo 51 no termina en tristeza, sino en resurrección. Es el paso del dolor a la paz, de la culpa a la gracia, de la oscuridad a la luz. Y así, cuando el alma ha caminado por todo el sendero del arrepentimiento, del dolor, de la purificación y del perdón, llega al lugar más sagrado, la comunión con Dios. Ya no hay distancia, ya no hay miedo, ya no hay duda. Solo hay amor. Un amor silencioso, constante, inmenso, que envuelve y sostiene. El alma se arrodilla, pero ya no lo hace por culpa, sino por gratitud. Sus lágrimas ya no son de tristeza, sino de emoción, y en esa paz absoluta comprende que el perdón no fue el final del camino, sino el comienzo de una vida nueva. El Salmo 51 no es una súplica desesperada, es un canto de esperanza. Es la voz del ser humano que reconoce su fragilidad, pero también su grandeza en Dios. Es la historia de todos los que alguna vez se sintieron indignos y fueron abrazados. Es la oración de los que creyeron que no merecían otra oportunidad y descubrieron que Dios nunca deja de darla. Este salmo no habla del fracaso del hombre, sino de la fidelidad del Creador, de la misericordia que no caduca, de la compasión que nunca falla. Cada palabra pronunciada desde el corazón tiene un eco en el cielo. Cada vez que dices, «Ten piedad de mí, oh Dios», el universo entero se detiene un instante para escuchar. Porque esa frase es más que una petición, es una declaración de fe. Es reconocer que no puedes solo, que necesitas su ayuda, que confías en su amor. Y esa confesión abre las puertas de lo imposible. Dios no desprecia la voz de quien lo busca, la honra, la bendice, la transforma. El alma limpia se convierte en espejo del amor divino. Ya no refleja sus sombras, refleja su luz. Ya no habla de su culpa, sino de su bondad. Ya no se lamenta por su pasado, sino que agradece su presente. Y desde ese lugar de plenitud, vive en servicio, en gratitud, en paz.
El que fue perdonado se vuelve instrumento del perdón. El que fue restaurado se convierte en sanador. El que fue levantado ahora levanta a otros. Esa es la cadena infinita del amor divino, que se transmite de corazón en corazón, generación tras generación. Cuando el alma llega a ese punto de serenidad, entiende que la misericordia de Dios no tiene límites, que no importa cuánto hayas fallado, cuánto hayas llorado o cuánto hayas dudado, Él siempre estuvo allí, en tus silencios, en tus caídas, en tus noches sin esperanza. Su amor no depende de tus aciertos, sino de su naturaleza. Y su naturaleza es amar, así de simple, así de profundo, así de eterno. Por eso, este salmo no termina con lágrimas, sino con sonrisa. Porque quien lo ora con el corazón abierto, siente cómo la culpa se disuelve, cómo el alma se ilumina, cómo la vida vuelve a tener sentido. Dios no te mira por lo que hiciste, sino por lo que estás llamado a ser. No te define tu pasado, te define su amor, y ese amor no tiene final. Así que si hoy escuchas estas palabras, no las tomes como una historia antigua, sino como un mensaje vivo. Este es tu momento, este es tu salmo. No importa qué errores hayas cometido, ni cuántas veces hayas caído, ni cuánto creas que te alejaste. Lo importante es que estás aquí, que aún buscas, que aún crees. Eso basta. Dios no necesita perfección, solo sinceridad. Y si tu corazón hoy dice, ten piedad de mí, oh Dios, ya has dado el paso más importante hacia tu liberación. Permanece en esa fe. No dejes que el mundo te robe la paz que Dios te dio. Camina con humildad, con esperanza y con amor. Sé testimonio de su misericordia, reflejo de su perdón, eco de su compasión. Y cada vez que sientas el peso del pasado o el miedo del futuro, recuerda: el mismo Dios que te perdonó una vez, te perdonará siempre. Su amor no se agota, su bondad no se cansa, su luz nunca se apaga. Y así, con el alma limpia y el corazón en calma, eleva una última oración. Gracias, Señor, por haberme escuchado. Gracias por no apartar tu rostro de mí. Gracias por tu amor infinito que me da la fuerza de seguir. Porque ahora sabes que no estás solo, que el perdón no es un instante, sino una presencia constante. Que donde habita el amor de Dios, el miedo no tiene lugar. Dale a like y suscríbete para seguir recibiendo la palabra y la bendición de Dios cada día.